La insolvencia transfronteriza se comprende como una garantía que brinda seguridad jurídica para no acabar ni vulnerar el desarrollo económico de un país ante determinados actores internacionales en los proyectos de desarrollo de sus economías. Identificar las generalidades de la insolvencia a lo largo de la historia, sus principios y fundamentos para la implementación de una regulación eficiente para las empresas situadas y desarrolladas a nivel internacional. Desarrollar la inserción en las regulaciones actuales en los principales países que desarrollan esta situación. Reconocer el egocentrismo soberano que surge en desarrollo de una economía conservadora en sus empresas y organizaciones. Ha sido eficiente la no aplicabilidad y análisis riguroso del principio unificador y universal que remite a la cooperación y asistencia legal entre países que se encuentran inmersos en procesos concursales extranjeros, como se ha venido presentando en la última década? Para el desarrollo argumentativo disertaremos en 3 capítulos nuestra investigación. Primero, los antecedentes que fundamentan la insolvencia transfronteriza. Segundo, lo relevante de la insolvencia transfronteriza en la actualidad. Y tercero, la ineficacia de los principios en la implementación de la insolvencia internacional en algunos países. Primero, los antecedentes que fundamentan la insolvencia transfronteriza. Época romana. Encontramos la institución de la legis atium per manus injectio, donde bajo la severidad de la ejecución personal se hacía prevalecer el derecho de dominio. Las acciones estaban encaminadas al titular del derecho de dominio y no al deudor. Con la esclavitud, la lex poetelia papiria, se faculta al deudor ofrecer a su acreedor la totalidad de los bienes con el fin de conservar su libertad personal. Se cambió el principio, los bienes y el cuerpo del deudor responden por las deudas. Pasamos a la ejecución personal, de la ejecución personal al patrimonial, con la missio in possessionem, la cual autoriza al acreedor para apropiarse de los bienes para hacerse con el pago de la deuda. La condemnatio, podríamos decir, es el primer proceso que faculta condenar al deudor a pagar una determinada cantidad pecuniaria o absolverlo si no se consideraba pertinente la intentio del acreedor demandante. Medioevo. Cessio Bonorum estableció que la ejecución de los bienes liberaba al deudor de la ejecución personal, pero respondía con bienes futuros frente a las deudas insatisfechas. La aplicación de esta institución debía cumplir con el requisito de que la insolvencia se hubiera generado sin la culpa del deudor. En esta época existía una regulación comunal, es decir, que cada ciudad y cada gremio había llegado a formar un ordenamiento jurídico parcial para sus miembros. Los actos que realizaban y los conflictos que se originaban eran consecuencia de ellos. Entonces, esto dio lugar a que se entendiera como un derecho de clases. En Roma y en la Edad Media se evidencian los primeros sistemas de insolvencia, los cuales surgieron en varias fases y etapas, que en un primer momento surgió en el comienzo de la Baja Edad Media y concluyó con la Primera Guerra Mundial en el siglo XI a 1917. Esta fase se caracterizó por contener procedimientos de insolvencia presentes en los diversos sistemas legislativos. Entre ellos se destacaron los instrumentos de ejecución patrimonial en contra del deudor, entre otros. Segundo, lo relevante de la insolvencia en la actualidad. La insolvencia transfronteriza nace producto de la globalización. El principio de esta se da cuando el capitalismo vence al comunismo con la caída del muro de Berlín en los albores de los 90. Como consecuencia de ello, se genera un impacto mundial.
tanto en el aspecto social y como en el económico, conocida como globalización, generando una tendencia en los mercados y las empresas. Surge la ley modelo entonces de la UNCITRAL, la cual permitía, según su finalidad, ayudar a los estados para dotar a sus respectivas situaciones de insolvencia de un marco moderno legislativo. Su principal función radica en autorizar y alentar la cooperación y la coordinación entre jurisdicciones en lugar de promover la unificación del derecho sustantivo en materia de insolvencia y respetar las diferencias existentes en los derechos procesales de cada país. Define la insolvencia transfronteriza. Se entiende que una insolvencia transfronteriza es aquella en la que el deudor tiene bienes en más de un estado o en la que alguno de los acreedores del deudor no forman parte del estado donde se está tramitando el procedimiento de insolvencia. La adopción de esta ley modelo ha sido el primer paso para la facilitación de cooperación y coordinación en casos de insolvencia transfronteriza. Haciendo una conclusión a priori, podemos decir que la insolvencia transfronteriza tiene un carácter privado contundente, donde el acreedor es vinculado por un derecho de crédito u obligacional con el deudor, el cual nace por las operaciones comerciales que realiza el deudor en diversos estados con este acreedor. Se considera menester reiterar que los objetivos planteados en sistemas como la ley modelo propuesta por las Naciones Unidas no han sido aplicadas según lo que ésta exige. Tercero, la ineficacia de los principios en la implementación de la insolvencia internacional en algunos países. Hay dos principios que fundamentan la ley de insolvencia transfronteriza de CUNY. Primero, el principio de universalidad, el cual abarca la totalidad de bienes del deudor insolvente, ya sea de manera subjetiva o de manera objetiva, donde de manera subjetiva atiende la totalidad, unidad y existencia en la participación de todos y cada uno de los acreedores en el concurso, y de manera objetiva, el cual se identifica como aquel que afecta todo el patrimonio del deudor, en donde se tiene que comprender todo aquello que promueva a la satisfacción de las acreencias de los acreedores. Segundo, principio conocido como par condition creditorum, el cual traduce la igual condición del crédito y se define como aquel derecho que se establece en cabeza de cada uno de los acreedores, donde toda su acreencia tenía que ser efectiva. Con base en ello, las leyes desarrolladas a la luz de la insolvencia transfronteriza en los diferentes estados deben priorizar la promulgación de estos supuestos legales bajo lo dispuesto en la ley modelo de la UNCITRAL. Este modelo puede ser un referente clave en la legislación internacional en materia de insolvencia transfronteriza, pues como se ha observado en el desarrollo del presente escrito, esta procura por la satisfacción de las deudas con los acreedores o mantención de las empresas como aquel ente que era fuente del desarrollo de la sociedad, tanto en aspectos económicos como la inclusión de las personas al mercado laboral. En conclusión, podemos decir que, dadas las interpretaciones expuestas, no ha habido reconocimiento más allá de la legislación, ya que las autoridades no se han visto en el deber jurídico de responder ante las autoridades internacionales por los conceptos de insolvencia en las empresas de sus territorios.